Hola, en esta ocasión vamos a aprender a validar que el usuario ingrese un número entero positivo. Para esto vamos a hacer uso de la estructura de repetición while. La idea es empezar en un programa pidiendo el ingreso de un valor por parte del usuario. Nuestro típico input entero es igual a input ingrese un entero positivo. Queremos validar que el entero sea positivo, ¿verdad? Normalmente, si sabemos que el entero es positivo, si sabemos que el usuario ha ingresado un valor positivo, podríamos decir entonces entero es igual a int de entero, ¿verdad? Es decir, convertimos el valor ingresado en el input a entero. Algo que lo podríamos hacer también directamente en este punto, ¿verdad? Sin necesidad de esta segunda línea, ¿ok? El problema de esto, si yo ejecuto este código, el problema de esto de aquí es que si el usuario ingresa cualquier otra cosa que no sea un entero positivo, vamos a tener un error. Mientras el usuario esté ingresando enteros positivos, no importa el tamaño, todo estará bien. Pero el momento en que el usuario ingresa algo que no es un entero, por ejemplo una palabra, ¿sí? Tenemos una excepción de tipo value error. O puede ser inclusive un entero, pero un entero negativo, por ejemplo menos 56. ¿Sí? En este caso, el, no tenemos un error de value error, porque claramente puedo convertir menos 56 en entero, pero yo quiero que el usuario ingrese un entero positivo, es decir, Python no se da cuenta que lo que yo quiero es que el usuario ingrese un entero positivo, ¿sí? Tendría que de alguna manera poder validar esta situación, y eso es lo que vamos a aprender ahora. Vamos a, utilizando while, asegurarnos de que el ingreso del usuario, la entrada del usuario por teclado, sea efectivamente lo que queremos, en este caso un entero positivo. Y claro, este concepto o estas ideas la podemos extender realmente a cualquier tipo de validación. O sea, podríamos extender un número entero positivo entre 3 y 27 o cualquier otro rango que deseáramos, ¿no? Pero por el momento vamos a quedarnos únicamente en validar que el entero sea positivo. Para eso entonces vamos, como les mencionaba, a hacer uso de la instrucción while, ¿sí? En este momento, si yo elimino la conversión a int del input, con lo que me quedo es con un string que va a tener la representación de un entero. ¿Sí? Por ejemplo, si ingreso 23, voy a tener el string con los símbolos 2 y 3. Entonces voy a hacer uso de las funciones de string para para validar, para asegurarme de que el usuario haya ingresado únicamente dígitos. Porque si nos ponemos a pensar, un entero positivo está compuesto únicamente de dígitos. No hay ningún otro símbolo, no hay letras, no hay signos negativos, ¿verdad? Está compuesto únicamente de dígitos. Entonces voy a preguntarle eso. Voy a decirle a Python que esté revisando o el valor que ingresa el usuario por teclado y se constate, verifique que lo que el usuario está ingresando son exactamente dígitos. Mientras el usuario no ingrese dígitos, me quedaré preguntando, me quedaré pidiéndole al usuario que ingrese un entero positivo. Le daré un mensaje de error, una retroalimentación, diciéndole que su entrada está equivocada y que por favor ingrese un entero positivo. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que quiero que pase es que si el usuario ingresa un número que no sea entero positivo, decirle algo como esto, ¿no? Darle un mensaje de error diciendo el valor ingresado debe ser un entero positivo, ¿verdad? Y volver a solicitar el entero positivo. ¿Ok? Entonces, básicamente, si el usuario no me ingresa en la primera oportunidad un entero positivo, deberá aparecer este mensaje de error y se deberá volver a solicitar el ingreso. Mientras el usuario se siga equivocando, volverá a aparecer el mensaje de error y se volverá a pedir el entero positivo. Una vez que el usuario haya cumplido con la instrucción del programa, entonces podré convertir este valor que ingresa al usuario realmente entero. Podré hacer algo como
entero es igual a int de entero, ¿verdad? E inclusive lo puedo mostrar por pantalla o utilizarlo de pronto en alguna operación, ¿sí? Básicamente esta es la estructura que quiero. Lo que me falta es poder repetir las líneas 5 y 6 condicionadas a que el usuario se equivoque en el ingreso del entero positivo. Entonces, ya sabemos que cuando yo quiero repetir algo de manera condicionada, debo utilizar el lazo while, debo utilizar el while loop, ¿sí? Y ahora pensemos en cuál es mi condición. Como les había comentado, cuando un entero es positivo, sus componentes, sus símbolos van a ser únicamente dígitos. Eso quiere decir que si mi string entero no está compuesto de dígitos, ¿sí? Hay un error, el entero no es positivo. Y eso entonces lo puedo validar a través de la función isDigit. Para eso es importante que ustedes recuerden cuáles son las funciones que están disponibles para los strings. Recuerden que la función isDigit me va a retornar verdadero si es que el string está compuesto únicamente de dígitos y falso en cualquier otro caso. Entonces, yo con esto puedo decir rápidamente while not entero.isDigit, ¿verdad? Si eso es verdad, si eso se cumple, entonces print el valor ingresado debe ser un entero positivo y vuelvo a solicitar el entero positivo. ¿Ok? Y esa es toda nuestra validación. Eso es todo el programa que necesitamos hacer ahora para validar que el usuario ingrese un entero positivo. Revisemos nuevamente qué es lo que hemos hecho. Hemos pedido un entero, ¿sí? Y luego le estamos diciendo a Python que nos averigüe si la entrada del usuario está compuesta únicamente de dígitos. Si la entrada del usuario no está compuesta únicamente de dígitos, eso es lo que hace la función isDigit. Me indica si mi string está compuesto únicamente de dígitos. Si no está compuesto de dígitos, entonces el entero o lo que sea que haya ingresado el usuario no es un entero positivo. Le doy su mensaje de error y vuelvo a solicitar el entero positivo. Si el string que ingresa al usuario está compuesto únicamente de dígitos, entonces habrá ingresado un entero positivo. La condición del lazo while será falsa, ¿verdad? Porque estamos negando el resultado de la función y saldremos a la línea número 9, donde puedo convertir con tranquilidad el valor a int y mostrarlo o de pronto utilizarlo en alguna operación. ¿Ok? Entonces, el truco en este caso para validar el entero positivo es esta función isDigit. Es reconocer que un entero es positivo cuando está conformado únicamente por dígitos. ¿Sí? Veamos cómo se ejecutaría este programa. Ok, ingrese un entero positivo. Mire qué pasa cuando hemos ingresado A. ¿Sí? Nos dice el valor ingresado debe ser un entero positivo. Nos da nuestro mensaje de error y nos vuelve a solicitar el entero positivo. Si ahora pongo un entero pero negativo, menos 56, ¿ok? Nos vuelve a pedir el valor ingresado debe ser un entero positivo. Nos vuelve a advertir el valor ingresado debe ser un entero positivo. Ingresa el entero positivo. Es solo cuando ingreso un entero positivo que el programa va a terminar y terminará en este caso mostrándonos el entero positivo. ¿Sí? Es sencillo. En este caso, explotando los beneficios del lazo o de la estructura de repetición while, ¿no? Del while loop. Ok, pero ahora pasemos de pronto a otro ejemplo. ¿Qué tal si quiero validar cualquier entero? ¿Qué tal si quiero validar que todo lo ingresado por el usuario sea un entero? Puede ser este positivo o puede ser negativo. ¿Sí? ¿Cómo hago para acomodar este caso? Para eso me puedo poner a pensar de pronto qué otras funciones tienen los strings para verificar su contenido. Y nos vamos a encontrar con los isAlpha, los isAlnum, nos vamos a encontrar, alnum, los isNumeric, isDigit, ¿verdad? Con todas estas funciones. Y si nos ponemos a leer de pronto la descripción de cada una de estas funciones, nos vamos a dar cuenta de que no hay una función que sea específica para validar si lo que estoy ingresando es un entero, ¿verdad? Pensemos de pronto qué pasa si quiero trabajar con isAlnum. isAlnum me va a decir si el string contiene tanto caracteres numéricos como alfabéticos, números y letras, ¿verdad? Es decir, sí, con isAlnum voy a permitir el ingreso de pronto del signo menos como un símbolo,
¿sí? Pero también voy a permitir el ingreso de letras, lo cual no es lo que quiero. Es decir, construir mi condición, voy a poder construir mi condición, sí, pero bajo la combinación de muchas otras validaciones. ¿Ok? No hay algo tan directo como lo que acabamos de ver con el isDigit que nos sirve para los enteros positivos. Y en general esto nos puede pasar de pronto con otras validaciones un poco más complejas. ¿Ok? Entonces, otra manera como podemos nosotros hacer validaciones es justamente a través de utilizar los try y los except, try except en Python. Veamos un poco cuál es este concepto. Para esto vamos a validar que el usuario ingrese un número entero. Puede ser este positivo o negativo. ¿Ok? Y como les decía, hacerlo de pronto con una sola condición o una condición sencilla en un while va a ser un poco más complicado. Vamos a tener que combinar algunas características de ese string. Por ejemplo, tenemos que ver que no contenga ninguna otra cosa que sea dígito y que puede o no empezar con un signo menos. ¿Ok? Básicamente esas serían nuestras condiciones y deberíamos construir relaciones anidadas con AND, con OR, dependiendo de cómo lo queremos validar, para poder estar seguro de que soporto tanto el ingreso de enteros positivos como de enteros negativos. ¿Ok? Entonces, no hay nada malo en tratar de ir por esa ruta. Es más, se la recomiendo como ejercicio para practicar. ¿Cómo pueden hacer ustedes para validar de la forma como acabamos de aprender que un entero, que el usuario, perdón, esté ingresando un entero positivo o negativo? Pero una manera diferente y hasta cierto punto un poco más sencilla, aun cuando un poquito más complicada porque tenemos que aprender un nuevo concepto, es utilizar justamente los try y los except. ¿Sí? ¿Qué es esto de try y except? Si ustedes recuerdan en nuestro programa, habíamos empezado por decir entero, int, input, ingrese un entero. Habíamos empezado de esta manera, ¿no? Entonces, si volvemos a correr nuestro programa, ingrese un entero positivo. Aquí no tengamos ningún problema. Perdón. Ingrese un entero positivo. Y ya, ok, ingresamos el 2. Luego nos dice que ingrese un entero. Estamos en esta línea 14. ¿Ya? Entonces, si aquí yo no hago una entrada correcta, por ejemplo, pongo una letra, ¿sí? Esto que nos aparece, este mensaje de error que nos aparece es una excepción. Esto que ustedes ven aquí se llama una excepción. Y en este caso, la excepción que nos genera es una excepción de tipo value error. Es un tipo específico de error que se genera cuando trato de convertir un valor de un tipo a otro tipo que no es soportado. En este caso, yo no puedo convertir la letra A entero. Esa conversión no es soportada. Y la excepción que se genera, el tipo de error que se genera, es el error value error. ¿Ok? Entonces yo me puedo valer de esto para hacer la validación. Si yo, siempre que se produzca errores en Python, o para la gran mayoría de errores en Python, van a ver este concepto de las excepciones. Y el lenguaje de programación me permite a mí ignorar la excepción y dejar que se vaya el mensaje a la pantalla, que se muestre el mensaje como el que está aquí, o me permite capturar la excepción y hacer algo con la excepción. ¿Ok? Entonces, voy a tomar esta segunda opción a mi favor para hacer la validación. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pedir nuestro valor entero, input, ingrese un número entero. ¿Ok? Ahora, ya sabemos que cuando yo trate de convertir un número entero o un valor ingresado por el usuario que no sea entero, voy a generar un value error. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer en este caso es capturar la excepción. ¿Sí? Voy a dejarlo a Python que trate de hacer la conversión. ¿Sí? Que intente hacer la conversión. Y si no puede hacer la conversión, voy a capturar la excepción y hacer algo con eso.
¿Cómo le especifico a Python que quiero que intente hacer una instrucción y que si hay algún error me permita a mí manejar el error? Para eso trabajamos con estas dos instrucciones, try y except. ¿Ok? Dentro del try, tienen que ir juntas, el try y el except después del try. Dentro del try o en el bloque de instrucciones del try, yo debo colocar todas aquellas instrucciones que quiero que Python intente, y si se llegara a producir algún error, alguna excepción, me permita a mí manejarlo. En este caso, la instrucción que quiero que intente hacer es convertir. ¿Ok? Si puede convertir, si puede ejecutar la línea 16, no va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? Y el programa empezará a ejecutarse a partir de la línea 19. Por ejemplo, puedo decir print entero. ¿Sí? Si es que no ocurre absolutamente ningún problema con la conversión, el except se ignora y continuamos a partir de la línea 19 en el print. Ahora, si llegara a haber algún problema con la conversión de entero, ¿sí? Se va a ejecutar el bloque except. Es decir, cualquier instrucción, cualquier comando, cualquier función que escriba yo en este bloque será ejecutada cuando se produzca un problema en la conversión. Por ejemplo, podemos poner nuestro mensaje de error. ¿Ok? Print, el valor ingresado debe ser un entero, nada más. En este caso no nos interesa si es positivo o negativo. Entonces veamos cómo se ejecutaría este código. ¿Ok? Ingrese un entero positivo. Esta es la validación anterior, la vamos a ignorar, vamos a poner un entero normal y luego nos dice ingrese un entero. ¿Ok? Miren, si yo pongo aquí un número entero, no pasa nada, se muestra por pantalla y el programa termina. ¿Sí? Se ignoró el print porque no hubo ningún error en la conversión. Ahora, si yo trato de ejecutar nuevamente este código y pongo ahora la letra A, lo mismo que habíamos hecho la vez pasada, se va a generar mi excepción. Pero en lugar de salir ese mensaje de error, ¿ok? Debería salir mi mensaje de error. ¿Por qué? Porque en el caso del error le estamos diciendo a Python, hey, déjame a mí manejar el error, déjame a mí informarle al usuario qué es lo que debe hacer. Entonces, ejecutemos el programa, ¿sí? Y lo que sale es el valor ingresado debe ser un entero. Ya no se realiza la conversión. Fíjense ustedes que el print nos muestra ahora la letra A, no nos muestra un número, ¿ok? Pero tampoco nos aparece ese mensaje de error en rojo, ¿ok? Eso quiere decir que el except se está cumpliendo. No pudo convertir, el programa no se cae y nos da la oportunidad de avisarle al usuario que se equivocó. Ahora, podemos hacer muchas otras cosas más. Podemos combinar justamente estos try except con lazos de repetición para validar que el usuario ingrese en este caso un número entero. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, vamos a inventarnos aquí una variable que es la que nos va a permitir controlar la ejecución del while loop. Vamos a llamarla detener. ¿Ok? Y va a empezar con true. ¿Sí? Luego vamos a escribir while detener. Básicamente vamos a ejecutar. De entrada vamos a pedir el ingreso del número entero por teclado y vamos a ejecutar el lazo while. Vamos a entrar en el lazo while. Y lo que vamos a hacer en este lazo while es intentar convertir. ¿Ok? Con el try y con el except. ¿Sí? Las mismas reglas se aplican. Si la conversión es exitosa, me voy a saltar el except. Pero si la conversión no es exitosa, voy a ejecutar el except. Entonces, para completar finalmente mi validación, si la conversión es exitosa, ¿sí? Yo debo detener el lazo. Debo informarle al lazo que ya no debe seguir dando vueltas, que ya no debe seguir repitiéndose. ¿Ok? Me doy cuenta entonces que el lazo está controlado por esta variable detener. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo hago a la variable detener false,
¿Ok? En la siguiente evaluación de la condición será falsa y saldrá a la línea 22 y mostrará el entero. ¿Ok? Veamos qué pasa cuando no hay error en la conversión. Detener es true. ¿Ok? El usuario ingresa un número entero. Por ejemplo, ingresa 23. Evaluamos el while. Como detener es true, esto es while true, por lo tanto ingresamos al lazo while. Ingresamos al try. Tratamos de convertir 23. Como es una conversión exitosa, continuamos a la línea 19. En ese caso, detener se hace false. ¿Sí? Ignoramos el except. Recuerden que esto se ejecuta solo si hay un error en esta línea, en estas dos líneas de aquí. Como no hubo ningún error en estas dos líneas, ignoramos las líneas 20 y 21 y regresamos a evaluar nuevamente el lazo while en la línea 16. Pero recuerden que ahora detener es false. Por lo tanto, el lazo while se evaluará como while false. ¿Sí? El while loop se va a evaluar como false. La condición del while loop será false, será falsa. Por lo tanto, vamos a salir del while a la línea 22, donde mostraremos el número entero. ¿Ok? Pero nos falta una cosa. ¿Qué pasa cuando la conversión falla? Cuando la conversión falla, ¿sí? Supongamos que el usuario ingresa A. Volvamos a ejecutar todo el código. Volvamos a analizar todo el código. Detener es true. El usuario ingresa A. While true, ingresamos. En la línea 18, tratamos de convertir A a entero, lo cual va a generar un error. Al al generarse el error, vamos a obviar la línea 19, ¿verdad? No la vamos a ejecutar porque del error saltamos inmediatamente al except, ¿sí? De la línea que produjo el error, saltamos inmediatamente al except, obviando la línea 19. Esta línea nunca se ejecutó. En el caso de un error, esta línea nunca se ejecutó, lo que significa que detener sigue siendo true. En el except decimos nuestro mensaje de error. El valor ingresado debe ser un entero. Y aquí podemos aprovechar para volver a hacer nuestro input. Después de mostrar el mensaje de error, volvemos a hacer nuestro input. Similar a lo que hicimos en la primera versión de la validación. ¿Ok? Entonces, mostramos el mensaje de error, volvemos a hacer el input. El usuario ingresará cualquier otro valor aquí, ¿sí? Recordemos que estamos dentro del lazo while. Eso quiere decir que después de que ejecutamos la última línea del except, voy a regresar a evaluar el while. ¿Ok? Detener sigue siendo true, recuerden, no ha cambiado a false. Así que ingresaré a convertir el nuevo ingreso del usuario. ¿Sí? Veamos entonces cómo funciona esto en la ejecución real. Ok, nuestra primera validación, vamos nuevamente a ignorarla. Vamos a la segunda, ingrese un número. Fíjense qué pasa si pongo ahora la letra A. Me dice el valor ingresado debe ser un entero y me vuelve a pedir el número. ¿Ok? Si ingreso un número negativo, por ejemplo, menos 23, debería funcionar. Y el programa termina mostrando el menos 23. ¿Ok? Y solamente para completar nuestra demostración, veamos en la segunda validación qué pasa cuando ingreso un número entero positivo, 145. Debería el programa terminar tranquilamente mostrando el entero positivo. ¿Sí? Entonces, des en cuenta cómo puedo hacer dos validaciones. En algunos casos, la validación es fácil de hacer porque la condición es directa. La condición es sencilla de implementar. ¿Sí? Y en otros casos, la condición puede ser un poco más complicada. Y puedo optar por esa ruta. ¿Sí? Pero si existe la posibilidad de pronto de utilizar un try un except, no siempre es posible utilizar un try un except. En este caso sí. La alternativa, en lugar de escribir una condición muy complicada, es simplemente dejarlo a Python que intente hacer la instrucción que quiero. Y en caso de que se presente un error en esa instrucción, ¿ok? Manejo yo la excepción, manejo el error y en este caso vuelvo a pedir mi número entero, vuelvo a hacer el ingreso de datos. ¿Sí? Insisto, este mecanismo de trabajar con try except no siempre es posible. Básicamente es posible solo cuando le puedo
le puedo permitir a Python que intente hacer una instrucción, sabiendo que si falla va a generar un error. ¿Ok? Si eso es verdad, entonces puedo hacer un try y un except. Si no, me tocará escribir la condición, aunque esta sea muy complicada. Por eso es importante practicarlo todo. Por eso es importante practicar también escribir lazos de repetición con condiciones un poco más elaboradas. ¿Ok? Listo, eso es lo que tengo preparado para este ejercicio. Espero les haya gustado, espero les sirva. Traten de incorporarlo a sus programas. Recuerden que lo mismo pueden hacer si quieren validar que el usuario ha ingresado un float. ¿Sí? No así el try y el except, por ejemplo, si quieren verificar que el usuario haya ingresado un número entero dentro de un rango. ¿Ok? Eso no lo pueden manejar con un try y un except, deberían manejarlo más bien con una condición dentro de un while. ¿Ok? Bueno, si les gustó, déjenlo saber, denle un like al video o dejen sus comentarios también con otras ideas de nuevos ejercicios que quieren que revise. Hasta el siguiente video.